Ricardo Gómez Aiza. El doctor Ricardo es profesor investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Ricardo, o mejor conocido como Richie, me voy a tomar la libertad de decirle Richie. El profesor Richie estudió la licenciatura en Matemáticas en la UNAM, en CEU, hizo estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, y además ha dado clases en la Universidad British de Columbia, en Canadá, en el Centro de Investigación y Docencia Económica aquí en México, en la Universidad de Washington, de Estados Unidos también, y en la Facultad de Ciencias. Y además ha sido juez de matemáticas, juez de matemáticas, en un programa, si alguien lo vio, Reto en 47 segundos, el canal 22. Y sus temas de interés son la dinámica simbólica, la teoría egórica, la combinatoria algebraica, la combinatoria analítica, que es lo que hoy voy a hablar, el análisis asintótico, la teoría de autómatas, la computabilidad y la biología matemática. Y Ricardo me dice que es amante de la música y sobre todo del rock and roll. Entonces, hoy vamos a hablar de combinatoria analítica, cuando lo difícil se hace fácil y lo imposible difícil. Gracias. Muchas gracias, qué amables palabras, Lupita. Estoy muy agradecido con ella, con la presentación, y es con mucho placer venir aquí el día de hoy a impartir este seminario, del cual queríamos organizarlo desde hace ya mucho tiempo, y afortunadamente hoy ya finalmente tenemos esa oportunidad. Entonces, les quiero hablar de este tema de combinatoria analítica. La presentación la tengo dividida en dos partes. Creo que con la primera parte se nos va a acabar el tiempo. Si llega a haber algo de oportunidad, hablaré un poquito de la segunda parte, que es algo en lo que estoy trabajando actualmente, pero me voy a enfocar en la primera parte, que es un tema que surge a principios de siglo, ¿sí? O a finales del siglo pasado, es que se va conformando por el trabajo de Philippe Fayolet y Robert Sedgwick al escribir un libro que se llama Analytic Combinatorics, que a principios de este año recibió el premio Leroy Steele por exposiciones matemáticas. Aquí está recibiendo el premio Robert y Fayolet, que falleció ya hace varios años. Entonces, el área se divide principalmente en tres grandes ramas. La primera es el método simbólico, que es en el que yo pienso cuando digo que lo difícil se hace fácil. Son unas técnicas que una vez que uno domina, es muy fácil trabajar con ellas y resuelven problemas que pareciera que son difíciles, ¿sí? Al principio voy a hacer un panorama general de estas dos partes, de las funciones generadoras y de estructuras aleatorias, y cuando hablo de lo imposible difícil, me refiero a esta tercera parte del análisis asintótico que requiere un poquito más de herramientas matemáticas para trabajar con él. También voy a hablar de él más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en materia en esta área de combinatoria analítica, definiendo cuáles van a ser los objetos fundamentales con los que vamos a trabajar, ¿sí? El objeto típico con el que queremos trabajar es el de clase combinatoria. Una clase combinatoria no va a ser más que un conjunto contable, en el cual hay una función de tamaño. O sea, para cada elemento de ese conjunto, nosotros decimos, este tiene tamaño 3, o tiene tamaño 5, o tiene tamaño 4. Entonces, esencialmente es una función del conjunto de los números naturales, ¿sí? Y la clase, vamos a pedirle, la vamos a llamar a este conjunto con esta función, vamos a decir que es una clase combinatoria, si el número de elementos
de tamaño n es finito, si no, no nos interesa. ¿Sí? Entonces, el conjunto este que nosotros estamos observando va a tener tantos elementos de tamaño 0, tantos elementos de tamaño 1, tantos elementos de tamaño 2, y ese tantos lo codificamos en este número, a sub n. N es el tamaño, y a sub n es un número natural, positivo o 0, que me dice cuántos elementos de tamaño n hay en la clase. Y esto ocurre para cada n. Entonces la idea es codificar toda esa sucesión de números a 0, a 1, a 2, a 3 en un objeto matemático que me lo describa completamente. Ese objeto matemático que se utiliza para codificar esa sucesión de números son las funciones generadoras, ¿sí? que hay de varios tipos, ¿sí? Están las funciones generadoras ordinarias, donde simplemente ponemos el coeficiente por z a la n, es una serie de Taylor, bien común y corriente, ¿verdad? Una serie de Taylor que ven en un cálculo, ¿sí? O la podemos dividir entre n factorial. A este tipo de funciones se les llama función generadora exponencial, que tienen sentido cuando el problema cae en cierto universo, del cual vamos a hablar más adelante. Se pueden codificar en funciones generadoras de Dirichlet. Esta, cuando todos los AN son 1, es reminiscente de la función z de Riemann, que todos conocen, o se puede codificar en este otro tipo de función z dinámica o X-block, que se llama la función z de Artin-Mason. Y esta es relevante cuando se están estudiando sistemas dinámicos. Ok. Entonces, el método simbólico, que es esta primera área de esta rama, consiste en construcciones de estas clases a partir de operaciones elementales sobre clases fundamentales, ¿sí? Junto con traducción a funciones generadoras, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a definir de estas clases combinatorias que dijimos que son estos conjuntos en los cuales tenemos una función de tamaño. Vamos a definir dos muy naturales, que es la clase neutra y la clase atómica, ¿sí? La clase neutra va a ser una clase que nada más tiene un objeto y el tamaño de ese objeto es 0. ¿Sí? Entonces, la función generadora que le corresponde es 1, porque ¿cómo codificamos el a la n? Este n me dice el tamaño, y este valor me dice el número de objetos de tamaño n, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tamaño es 0, ¿verdad? Entonces es z, este es z, este es su n, z. Entonces este es el tamaño, la n, el coeficiente. Entonces z a la 0, z a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces este es el a 0, es el número de elementos de tamaño 0. Tenemos 1. Y la otra clase, que es la clase atómica, es z a la 1, ¿verdad? Porque el 1, el coeficiente, el exponente, es lo que me indica el tamaño. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos clases, la clase neutra y la clase atómica, y ahora a partir de estas dos, y a partir de ciertas operaciones elementales, queremos construir clases que conocemos como los números naturales, las particiones de números, ciertas gráficas, ciertas estructuras combinatorias como las permutaciones, las particiones, etc. Vamos a ver. Sí. Entonces, las operaciones elementales que vamos a definir van a ser la suma o la unión ajena y el producto. Y entonces, esa unión o producto queremos ver cómo
se traducen en términos de funciones generadoras. Por ejemplo, si toman un átomo y lo unen con otro átomo, lo que obtienen son dos átomos. Es una unión, ¿verdad? Entonces, la función generadora es 2z, z a la 1, ¿verdad? Recuerden, el exponente es el que indica el tamaño. En el producto, si toman el producto de dos átomos, lo que obtienen es un objeto de tamaño 2. Entonces la función generadora es z al cuadrado. Esto es más o menos fundamental, ¿verdad?, para lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la idea es agarrar dos clases y definir ciertas operaciones entre ellas y ver cómo se transforman las funciones generadoras, ¿sí? Con estas dos operaciones, que son la unión y el producto, podemos definir operaciones más elaboradas, como las sucesiones, los multiconjuntos, los ciclos, y de hecho hay más. Las sucesiones corresponderían a tomar precisamente eso, ¿verdad? Una sucesión, que es tomar un objeto, o sea, la clase, y sumarla con el producto de la clase, y sumarla con el producto 3 veces de la clase. Una sucesión es una lista de objetos de la clase. Esa lista tendrá cierto tamaño n, y entonces pues está en la unión de las a's a la n, ¿sí? Donde la a a la n es el producto de a con la n veces. Ajá. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es la sucesión de un puntito, de un átomo? Es, pues es o un puntito, o dos puntitos, uno tras otro, o 3 puntitos. Son frijolitos, piensen en frijolitos, o 4 frijolitos seguidos. Entonces tienen una sucesión de longitud n para cada n, ¿sí? Entonces, las sucesiones de un puntito no son más que los números naturales, ¿sí? ¿Y cuál es la función generadora que le corresponde? Es precisamente la serie geométrica, ¿verdad? ¿Sí? Porque la serie geométrica se ve así, ¿verdad? 1 sobre 1 menos z es 1 más z cuadrada más z cúbica. Y si esto lo escriben como una suma de a n z a la n, desde n desde el 0 al infinito, el a n es igual a 1, siempre, ¿verdad? Eso me dice, hay un objeto de tamaño n. ¿Quién es? Pues el número n. Por eso la función generadora de los números naturales es la serie geométrica, ¿sí? Entonces la idea siempre va a ser esa. Cuando tengamos una serie de este tipo, pensar en el AN como el número de objetos que tiene mi clase. Lo que pasa es que, ya fíjense, ahorita ya nos salieron los números naturales nada más de tomar esta operación que es sub en un átomo. Estas se llaman construcciones de primer orden, porque apenas aplicamos el operador una vez en un átomo. ¿Qué pasará si tomamos subs de un átomo? ¿Está claro? Entonces, ahora se pone más interesante. Si tomamos subs de un átomo, pues, ¿cómo se van a ver? Va a ser una sucesión donde los objetos son naturales. Por ejemplo, el 2, el 1, el 3. Por ejemplo, esa es una sucesión de sucesiones de un puntito, ¿verdad?
Entonces esto me representa el 2, el 1 y el 3. Entonces, y esto si lo sumo, me da 6, ¿sale? Entonces 6 lo escribo como 2 más 1 más 3. Subs de un puntito, de un átomo, lo que me dan son las particiones de los números naturales. ¿Qué es una partición? Es una forma de escribir un número como suma de números más chicos que él. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí están. Miren. Tomamos sub de un puntito. Entonces puede ser así, o así, o así. ¿Sale? Todas estas son las sucesiones de longitud 3, la forma de escribir 3 como sumas. Este es 1 más 1 más 1 me da 3, 1 más 2 me das 3, 2 más 1 me das 3 y 3 es 3. Aquí el orden importa. ¿Quién es la función generadora? Como tenemos diccionarios que me dicen cómo se transforma la función generadora bajo un operador sub. Me dice que siempre que aplico sub, tengo que aplicar una especie de serie geométrica. ¿Sí? Entonces, hacemos esto aquí en los subs de subs. Entonces tenemos una serie geométrica sobre la función generadora de los números naturales. Quitamos al 0. Quitamos al 0 porque si ponemos al 0, 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 me da 0, tantas veces como yo quiera, y entonces hay una forma infinita de escribir al 0, pero dijimos que una clase combinatoria no puede tener una cantidad infinita de elementos. Entonces se quita el 0, por eso se empieza aquí el 0. Recuerden, la función generadora de los números era 1 sobre 1 menos 0, pero este incluye al 0. Si le quitan el 0, pues quitan el 0, quitar el 0 es restar 1, ¿verdad? Porque es z a la 0. Entonces, si hacen esta cuenta, les queda z sobre 1 menos 0. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahorita me estoy enfocando un poquito en los detalles, pero permítanme ir un poquito más rápido. Vamos a llevarnos esta moraleja, fíjense. Hay un par de clases combinatorias elementales, que son la vacía y el átomo. Y hay un bonche de operaciones, como sub, como multiconjuntos también, potencias, ciclos. Hay un montón de operaciones que nos permiten describir una cierta gama de clases combinatorias. Por ejemplo, los árboles binarios. Déjenme ahora sí empezar a tratar de aterrizar un poco y ver cosas un poquito más, al menos gráficas, ¿sí? Vamos a pensar en los árboles binarios, ¿sí? En donde lo que queremos contar es el número de vértices internos, por ejemplo, ¿sí? O el orden total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un árbol binario enraizado también y plano, ¿sí? Si lo dibujamos así o al revés, los distinguimos y pensamos que no son iguales, los contamos. ¿Sí? Entonces, un árbol binario de este estilo no es más que una raíz a la cual se le pegan dos árboles binarios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de poner esta construcción combinatoria en términos de estas operaciones de las que estábamos hablando, al menos de la unión y del producto. ¿Sí? Y aquí está, pensamos en B como la clase de todos los árboles binarios. Y entonces, escribimos así como B es igual a, o una clase vacía, un punto, o bien
bueno, más bien no es un punto, o sea, no es nada, una clase vacía, o bien una raíz que es este z, a la cual se le pegan dos árboles, 1, 2. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí esta especificación. B es o no es nada, o es un punto seguido de dos árboles binarios. ¿Sí? Entonces, si ustedes traducen esta especificación combinatoria, que se llama, lo que obtienen es una ecuación funcional de la función generadora de los árboles binarios. ¿Sí? Es decir, B es igual a la clase neutra, se traduce como 1, la unión es una suma, la clase atómica, que corresponde a la raíz, se traduce como z, y B por B es B cuadrada. ¿Sí? Entonces esta ecuación está bien sencilla, si la observan, es una ecuación de segundo grado en B, y se resuelve con chicharronero, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la ven? Es una ecuación de segundo grado en B. Entonces la escribimos como z b cuadrada más bz menos 1, no se alcanza a ver si es más o menos, no importa, ¿no? Y es igual a z, ¿sale? Y entonces deducimos que B, resolvemos con chicharronero, es esto que está aquí, 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 4z sobre 2z. Esa es la función generadora de los árboles binarios. Entonces, si ustedes escriben la expansión en series de Taylor de esa función, el número, el coeficiente que le sale es exactamente cuántos árboles binarios de tamaño n hay. Entonces, por ejemplo, contar eso, pues aquí está el argumento y sacarle el coeficiente a esta función, pues es sencillo, nada más tiene que ver el coeficiente de 1 menos 4z a la 1 y eso se saca rápido usando el teorema de Newton generalizado, ¿verdad? Ahí está la cuenta y le salen los números de Catalan, ¿verdad? Que son estos números que aparecen por todos lados. Entonces, por ejemplo, los árboles binarios son isomorfos a otro tipo de clases, diferentes clases que podrían parecer distintas, pueden ser iguales. Por ejemplo, un árbol binario de estos, enraizado, corresponde a triangulaciones de polígonos enraizados también, ¿verdad? Tienen un polígono, fijan una de las aristas que va a corresponder a la raíz, ¿verdad? Y esa es una triangulación que corresponde precisamente a este árbol binario. ¿Cómo se construye? Pues la idea es separar de aquí y aquí, entonces bajan con 2, así se ve. Esa sería la triangulación que le corresponde, nada más están siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Entonces, con esta triangulación bajen empiecen aquí, bajen, y luego de aquí a ahí se van al lado contrario, ¿no? Como lo muestra esta gráfica. Si borramos el polígono, vemos que este árbol son esencialmente el mismo. ¿Sí? Nada más cuélguenlo de la raíz a este, ¿verdad? Si lo cuelgan, le sale hacia aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, con árboles binarios tenemos triangulaciones de polígonos, ¿sí? Ahí está un isomorfismo de clases, ¿verdad? Que se ve así. Entonces, si ahora en vez de binarios permitimos que sean de cualquier tamaño los árboles, ahora lo que vamos a tener es una ahora lo que vamos a tener es una disección del polígono, ¿sí? No una triangulación, se vale que haya cuadrados, se vale que haya pentágonos, así como esta de aquí, se cae el polígono y lo poligonizamos. Eso se dice disectar, ¿sí?
lo poligonizamos. También hay un isomorfismo entre estos y los árboles, ¿no? Que se ve aquí más o menos cómo se construye. ¿Sí? Aquí puede haber árboles que le salgan 3 hijos, entonces ya no es binario. ¿Sí? Entonces, este tipo de estructuras, por ejemplo, aparecen en el estudio del RNA, en biología, y es bien interesante, fíjense, tomen una sucesión de una cadena de RNA, que se ve aquí, así, A, G, U, G, G, etc. Y estas cosas se doblan, ¿sí? Estas cosas se doblan, como aquí. Se doblan primero a un nivel como plano, que se llama estructura secundaria, y luego de aquí pasan a una forma más tridimensional, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta cadena y vemos este dibujito que es la estructura secundaria de este RNA, imagínense que meten una manguera aquí y lo inflan. Lo que les queda es algo así. ¿Sí ven? O sea, esto inflado se ve así. De hecho, estructuras secundarias de RNA forman precisamente un subconjunto de la clase combinatoria de todas las disecciones de los polígonos. ¿Sí? Y eso está muy bien, es muy interesante, porque entonces tenemos todo el poder de las funciones generadoras para tratar de abordar preguntas de carácter biológico. ¿Qué tipo de información podemos sacarle a estas funciones? Pues hay que seguir viendo. Entonces, estas estructuras secundarias del RNA las podemos modelar como árboles, como les decía, o como caminos de este estilo, donde tienen la cadena y tienen estas ligaduras que son los enlaces de las partes, de las bases. ¿Sí? Entonces, esto de la combinatoria analítica tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en esta área de la biología matemática. Por ejemplo, vamos a ver que es posible, usando esta técnica, estimar cuántos tipos de estructuras de estos tipos de partes se van a hacer en un RNA si lo agarramos al azar. Sí, porque además así es la célula, ¿no? O sea, la célula es una bolsa de citoplasma o no sé dónde, está llena de muchos RNAs, es una bolsa, o sea, hay mucha aleatoriedad. Entonces, vamos a tratar de estimar cuántas partes se generarían en un RNA al azar. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, así se ven las células, hay muchos RNAs. Si queremos ver, y hay unos más grandotes y otros más chiquitos. La longitud del RNA va a ser la longitud del objeto en la clase combinatoria de las estructuras secundarias. Entonces, ¿cómo podemos estimar esto? Aquí es cuando entran unas cosas que se llaman parámetros y las funciones generadoras se vuelven de 2 variables. ¿Sí? La parte z, la n, me sigue marcando el tamaño de los objetos, y la parte igual acá me dice de todos esos objetos de tamaño n hay tantos que tienen el parámetro k, por ejemplo el número de partes en la disección. Entonces ahora se obtiene una función bivariada, ¿no? Entonces hay que hacer, para manipular estas funciones hay que hacer cálculo complejo de varias variables, ¿verdad? Entonces es cuando algo que se ve medio imposible, que es por ejemplo estimar, esto se vuelve difícil, ¿no? Entonces uno hace cuentas, no me voy a detener en detalles ahorita, uno hace cuentas, marca las partes, si quiere uno contar, resuelve también con chicharronero, saca la derivada con respecto a la variable que marca el parámetro y obtiene resultados de este estilo, que dice una expresión explícita, esto es igual a una expresión explícita, como una estimación asintótica del número de partes que uno espera encontrar. Esta es la esperanza y esta es la varianza.
pensando en el número de partes que salen de un RNA como una variable aleatoria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este tipo de resultados, por ejemplo, aquí la esperanza del número de partes es n sobre raíz de 2. Si la longitud del RNA tuviera, qué sé yo, 1000 bases, el número de partes que yo esperaría encontrar en estas estructuras de aquí, el número de cuadraditos, todas estas partes que uno ve aquí que son de interés biológico, sería como n sobre raíz de 2, ¿verdad? Según este teorema. Entonces, ese es el tipo de resultados que podemos obtener con estas herramientas, ¿verdad? Obtener estimaciones, ¿verdad? De parámetros en los objetos de su clase. ¿Sí? Y aplicaciones pues hay muchos, en redes, en comunicaciones, en biología, en sistemas dinámicos, y además hay también más universos, ¿verdad? Donde uno puede definir todas estas operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, piensen en, aquí se hace mucho trabajo en gráficas en la cual se colorean los vértices, ¿sí? Eso da origen a otro tipo de operaciones que generan clases combinatorias todavía más variadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la idea, en este universo que llamamos el universo etiquetado o coloreado, los objetos de la clase traen colores, son gráficas y los vértices están coloreados. Y en ese universo se definen operaciones coloreadas. Por ejemplo, tomemos dos átomos, dos objetos de tamaño 1, a la cual le correspondería la función z y z. Y vamos a tomar el producto de estos dos. El producto es de esta manera, pero al primero le ponemos el color 1 y al segundo otro color 2. O podríamos ponerle los colores al revés. Entonces, cuando uno usa cuando uno está en este tipo de contexto, es que usa las funciones generadoras exponenciales, las que estaban divididas entre 1 sobre n factorial, ¿sí? Para que el coeficiente no crezca mucho y tenga un grado de convergencia, ¿sí? Entonces, esto también nos permite definir muchos tipos de clases combinatorias. Por ejemplo, el conjunto de todas las funciones suprayectivas de un conjunto de tamaño n en un conjunto de tamaño r es una clase combinatoria, ¿sí? Porque ahí el tamaño es el dominio, ¿no? Entonces, este tipo de funciones las podemos contar usando clases combinatorias coloreadas, ¿sí? A ver, vamos a dar un detalle. Por ejemplo, piensen en este tipo de funciones descritas de esta manera. Son como, ustedes ponen una sucesión de bolsas y en esas bolsas van a poner pelotitas, un cierto número de pelotitas, y luego van a enumerar todas las pelotas del 1 al número de pelotas que pusieron, ¿sí? Entonces, esta figura les da lugar a una función de esta. Todas estas que están aquí, el 4, el 8 y el 11, fueron a dar al 1. Todas estas que están aquí fueron a dar al 2 y así, ¿sale? Entonces, aquí n vendría siendo, pues,
que 18, ¿no? A ver si es el más grande. Y R vendría siendo 5, ¿verdad? Entonces esta es una función de un conjunto de tamaño 18 en un conjunto de tamaño 5, ¿sí? Una de tantas, ¿sí? ¿Cuántas hay? Pues hay tantas como el enésimo coeficiente de esta función, ¿sí? ¿Y cómo se describen este tipo de estructura? Aquí dice cómo, ¿verdad? Son sucesiones, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, de conjuntos de un átomo, ¿verdad? Un conjunto de un átomo, pues es por ejemplo una cosa de tamaño 3, o un conjunto de un átomo de tamaño 5, lo toman 5 veces. Entonces, se pueden describir muchos tipos de estructuras combinatorias, como por ejemplo las suprayecciones, los mapeos, ¿verdad? Las biyecciones de un conjunto. Esas se describen con árboles sobre ciclos, ¿sí? Agarren una gráfica de este estilo, un ciclo al cual le pegaron árboles, y luego enumeren también del 1 al número de vértices que tengan, y lo que obtienen es una función de aquí a acá, ¿verdad? Aquí les van diciendo el 14 va al 29, el 29 al 20, el 20 al 36, el 36 al 30. Cualquier función del 1 en n, del 1 en n, se descompone en ciclos con árboles, ¿verdad? Entonces, si tienen este tipo de descripción para este tipo de funciones, pueden conocer la función generadora, ¿no? Ahí está. Entonces, esta parte, como les decía, del método simbólico y estructuras aleatorias, como las del RNA, es la parte simbólica, que es la que nos permite definir las funciones generadoras, ¿sí? Es la que nos permite definir las funciones generadoras. Y luego el chiste está en, bueno, ya que tienen esa función generadora, a lo que a uno le interesa es, muchas veces, es saber cómo crecen los coeficientes de esa función, porque eso es saber como cuántos objetos de tamaño n tiene la clase que ustedes están estudiando, ¿verdad? Entonces, quieren ahora construir herramientas matemáticas que les permitan deducir cómo crecen los coeficientes de estas funciones que se obtienen con estas herramientas, ¿verdad? Con estas herramientas. Entonces, bueno, entonces es esta parte del análisis asintótico. Y lo que pasa es que cuando ustedes tienen una función definida en términos de una serie, si la serie tiene radio de convergencia positivo, eso es equivalente a ser analítico en el origen, ¿no? O sea, una función que cuando ustedes tienen una función así, n igual a 0 infinito, a ver, el radio de convergencia, todos sabemos qué es el radio de convergencia, ¿no? Es R, que cuando lo tomamos a la menos 1 es el límite, ¿verdad?, superior del valor absoluto de AN a la 1 entre n, ¿verdad? Ese es el radio de convergencia, ¿sí? Pero fíjense, en nuestro caso los coeficientes son enteros positivos, entonces se ve así, el valor absoluto es igual. El 1 a la n, AN a la 1 a la n, realmente lo que está haciendo es darnos la tasa de crecimiento exponencial de los coeficientes. ¿Sí? Es la tasa de crecimiento exponencial. Por ejemplo, si mi función se viera como 2 a la n, z a la n, ¿esta quién es, por cierto? Esto es 1 sobre 1 menos 2z, ¿verdad? Si se viera así, aquí como que yo quisiera que, pues ¿cómo crecen los coeficientes? Como 2 a la n. Es decir, la base del crecimiento exponencial es 2.
¿Cómo lo despejo? Pues si está elevado a la n, elevo a la 1 entre n, ¿no? ¿Verdad? Porque así se cancela, ¿no? Y me queda. Entonces, bueno, el radio de convergencia lo que es cómo crecen los coeficientes exponencialmente en la serie de Taylor. ¿Va? Por otro lado, es el radio de convergencia de una función analítica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en el círculo de convergencia hay una singularidad. Y el círculo de convergencia pues, se ve así, ¿verdad? Y hay una singularidad. Y por tener coeficientes positivos, esa singularidad siempre va a estar aquí en el eje real positivo. ¿Sale? Entonces, si ustedes encuentran esa singularidad, lo que encontraron es la tasa de crecimiento exponencial del número de elementos de su clase. No sé si les transmite eso así a los que digan, bueno, voy acá, igual está bien. Sí, está muy bien, eso está muy bien. ¿Sí? Porque nos permite hacer, entonces, a ver, vamos a ver un poco esto. Entonces, esa es la idea. Entonces, para predecir toda esa conversación hay que usar estas definiciones de las O grandotas, las O chiquitas, la notación de lambda, y equivalencia sintótica, el factor exponencial, como les decía, que es lo que se define como z a la n a la 1 entre n. ¿Verdad? A la 1 entre n es sacar y tomar límite, es despejar la base del exponente. Ajá. Entonces, hay dos principios en este negocio. Uno es el que les acabo de explicar, que la posición de las singularidades es la que les va a decir el crecimiento exponencial. Lo que pasa es que ya que sale el crecimiento exponencial, también hay otro crecimiento que es el subexponencial, ¿verdad? Y ese es el más difícil. Pero por ejemplo, vamos a ver vamos a ilustrar esto. Esta función que ven aquí es la función generadora de las disecciones. Las estructuras sí, es la disección. De toda la disección. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la singularidad de esta función? O sea, ¿dónde deja de ser diferenciable? Fíjense. Uno diría pues, el cero, ¿no? Porque se me hace un cero aquí. Pero esa discontinuidad es removible, porque si ponen cero les queda 1 menos 1. Entonces tienen un 0 entre 0 y esa discontinuidad es removible. Entonces, aquí realmente la discontinuidad está dentro del radical, cuando el radical se vuelve negativo. ¿Sí? Porque ahí es cuando se rompe ahí fíjense cómo se rompe la gráfica, ¿verdad? Esta es la parte real de la función, esta es la parte imaginaria de la función, y esta es la parte, y esta es la gráfica modular. Como ustedes saben, una función de variable compleja, es decir, una función de C en C, como C es isomorfo a R2, entonces una función de variable compleja es un objeto de 4 dimensiones. Entonces no lo podemos ver, pero podemos darnos idea de cómo se ve graficando la parte real, la parte imaginaria, o la parte modular. Entonces uno agarra la función, encuentra dónde está la singularidad y entonces deduce el tamaño exponencial de los objetos. ¿Sale? Y para el segundo principio pues, se utilizan herramientas pues, más elaboradas de análisis asintótico. Para cada construcción, como sub, por ejemplo, tenemos traducciones y también nos cuentan el número de partes. Y hay un montón
hay también catálogos enormes ya para funciones prototipo que se saben que ocurren seguido, ¿sí? De cuando uno está estudiando cierto tipo de funciones. Entonces hay prototipos, hay catálogos, perdón, de funciones prototipo que están ya disponibles. El tipo de herramientas que se usa para hacer este análisis asintótico es, por ejemplo, mucho se basa en el teorema de Cauchy para derivadas, ¿no? Que le da el enésimo coeficiente de la función alrededor de un punto del origen como una integral, ¿verdad? Entonces, al ser el coeficiente una integral, el problema de estimar los coeficientes se convierte en un problema de estimar integrales de contorno, ¿sí? Entonces, mucho del trabajo que se hace en análisis asintótico es explotar el teorema de Cauchy. Por ejemplo, aquí lo que vemos es la gráfica modular, ¿verdad? De las particiones, de las permutaciones, perdón. Entonces, ver esta gráfica por aquí para estimar la integral, lo que observamos es que cuando n es muy grande, la superficie modular empieza a parecerse como una gaussiana, ¿verdad? Y entonces así uno puede estimar el valor del coeficiente que está dado como este. Entonces, echar a este tipo de métodos requiere de seguir muchos pasos, ¿verdad? Y son talachas que hay que elaborar. Pero, por ejemplo, la fórmula de Stirling se puede deducir, que es el número o sea, la fórmula de Stirling estima n factorial. N factorial es el número de permutaciones de un conjunto de tamaño n. El número de permutaciones de un conjunto de tamaño n es una función, es una clase combinatoria. Entonces, ¿cuál es su función generadora? La función generadora, pues hay n factorial, se vería así, ¿no? Se vería así. Voy a definir, en este contexto se usa la función generadora exponencial, ¿sí? La de las permutaciones, ¿sí? Sabemos que AN es n factorial, ¿verdad? No, creo que sea así solito. AN es el número de permutaciones. Y con esto ya termino. Permutaciones, ¿vale? Entonces, ¿cuántas hay? Hay n factorial, ¿verdad? Central n. Ajá. Entonces, sí, déjeme dividirlo entre n factorial. Exacto. Y entonces esto les queda 1 sobre 1 menos z, ¿no? Que es la función generadora de las permutaciones. La función generadora es. Bueno, a ver, entonces la fórmula de Stirling se puede obtener con esta técnica de punto silla, que es lo que quería mencionar. Entonces, hay otras técnicas como Sutton-Fradd de Melin, que es una prima de la transformada de Laplace y de la Fourier, con una correspondencia entre la singular y la transformada y el comportamiento de la función en las singularidades. Entonces, yo creo que, como ven, este es un panorama así de esta área. Hay trabajo también que estoy realizando respecto, pero yo creo que esa parte es un área fascinante en la que hay mucho trabajo. Hay que estudiar un montón de probabilidad, variable compleja y combinatoria, pero tiene mucho potencial.
nuestra